Capítulo 1160 de One Piece, el incidente de God Valley. Y tenemos el volumen 42 de los viajes de Yamato por los templos de Wano, titulado Observando una vista panorámica de la capital de las flores frente al santuario de Oden y sus nakamas. Y pues en esta portada no aparece Uruti, el recorrido por Wano ha terminado, ya vimos a todos los daimillos, así que la mini historia pues está a punto de concluir. Vemos el pequeño templo que le hicieron a Oden, el cual me parece bastante pequeño en comparación a otro edificio que me llamó mucho la atención, y es que al final de Wano, hasta atrás, hay una construcción muy grande, inclusive es más grande que el propio castillo, y desde que lo vimos pues me llamó la atención. Me pregunté qué es lo que hay ahí. Nunca llegamos a ver alguna persona que fuera a visitar ese lugar, así que me decepcionó un poco no poderlo ver. Y se supone que es un templo porque posee una pagoda. Una pagoda es esta torre gigante con varios pisos, y las pagodas, que no es una construcción ficticia, realmente las pagodas existen en Japón en varios lugares, tienen que ver con la religión budista o taoísta y albergan pues objetos de valor religioso. Siempre me pregunté qué era y qué función tenía este edificio, y una construcción tan grande tiene que albergar objetos bastante valiosos. Probablemente Oda lo dibujó con un fin estético y no pretendía darle más importancia en la historia, pero a mí me llamó bastante la atención. Y tenemos la presentación del clan Davy ante los Tenryubitos. En el 1159, el pasado, vimos cómo estaban a punto de exhibirlos, y pues aquí tenemos una muestra variada de lo que son las personas del clan Davy. No hay características específicas con las que podamos identificarlos, y pues tiene lógica porque no son una raza sino son un clan. Las razas sí que pueden tener elementos generales muy parecidos, pero los clanes pues pueden variar muchísimo. Recordemos el clan D, donde incluso hay gigantes. Podemos ver 6 personas sin contar a Teach y a su madre. Y aquí hay algo que quiero aclarar del pasado capítulo del 1159, y es que yo aseguré que las hermanas de Kurohige eran canon, porque al final teníamos una viñeta en la que una mujer le pedía a Dragon, que yo intuí que era la madre de Kurohige, que salvara a sus hijos, pero fue una equivocación en mi lectura, porque realmente la mujer que estaba pidiéndole a Dragon por sus hijos era la madre de Shanks y de Garling, mientras que la madre de Teach pues estaba ya en el escenario lista para ser presentada. Esto quiere decir que las hermanas de Kurohige pues al parecer no son canónicas. Y también el diseño de la madre de Teach pues es bastante peculiar, tiene los cabellos enmarañados muy parecidos a los de Rox, pero sin esos rayos de diferente color. Parece que su cabello es de una tonalidad muy clara, si no es que blanco. Un diseño bastante bonito el de la madre de Teach, y pues comparándolo con el primer diseño que nos mostró Oda, pues es un poco diferente. Bueno, también hay que decir que el primer diseño es ya con unos años más encima y con un sombrero, y me dio un parecido con la madre de Robin, Nico Olvia. No hay ninguna conexión, pero me dio esa vibra. Y pues también este pasado de Teach de ser despreciado por su familia me recuerda mucho al de Orochi. Me hubiera gustado que el pasado de Orochi fuese diferente para que el tema de la familia, del rechazo familiar, tuviese más impacto en la historia de Teach, porque lo siento un poco repetido. Y también hay otro detalle del 1159 del pasado capítulo, ya que en ese capítulo pudimos ver tanto a Shanks como a Shamrock de bebés, y tenían una ropa muy sencilla sin ningún estampado, con lo que parecía ser un babero. Yo nombré, creo que en el 1158, que en el volumen 4000 millones, un volumen que realmente no era un volumen, solamente era un capítulo que salió para promocionar la película de Film Red. En ese volumen encontramos el momento en el que Roger se encuentra con Shanks en un cofre del tesoro. Alguien lo metió ahí, alguien lo escondió, y Roger posteriormente lo encontró. Y obviamente ese suceso es después de God Valley. Una vez que Roger deja este lugar, pues descubren que hay un bebé dentro de los tesoros que robaron, precisamente del día del incidente de God Valley. Y el diseño de la ropa de Shanks en ese capítulo especial pues era de un estampado de soles y lunas, ya lo había platicado, con una especie de cuello con unos cordeles, y el cabello de Shanks pues estaba visiblemente más crecido. Y los sucesos que ocurren en este 1160 y en el pasado 1159 son exactamente del mismo día. Entonces creo que ahí hay un error de diseño, porque Shanks no se parece nada en su ropa y en el cabello al de este capítulo, siendo que ambos ocurren el mismo día. Entonces creo que ahí Oda tuvo una falla. Luego tenemos una frase de Garling que le dice a Saturn que me llamó la atención, referente a que pues parece como si hubiese sido el destino todos estos sucesos de encontrar al clan Davy. Una frase que hace que recordemos a los D, y me estaba preguntando que quizás el destino en el mundo de One Piece pues tiene alguna clase de conciencia, algo así como la fuerza en Star Wars, que mueve los hilos y hace que cosas pasen para que se cumplan ciertas misiones. Probablemente el
del destino sabía que Kurohige no tendría oportunidad de llevar a cabo su plan si no lo encontraba Garling. Lo mismo con Shanks y Shamrock. Probablemente el destino realmente quiso que Garling encontrara este lugar, God Valley, o podría ser que los D tengan alguna clase de favor sobre el destino y haga que cosas ocurran, inclusive cosas que son desagradables, porque la llegada de Garling a God Valley pues trajo mucho sufrimiento. Y volvemos con Dragon y la madre de Shanks y Shamrock a esta casa que en el pasado capítulo pues yo pensé que era el lugar en el que se estaba escondiendo la madre de Kurohige. Ella con sus últimas fuerzas pues le dice a Dragon que busque a personas de buen corazón para que se hagan cargo de sus hijos. Me hubiera gustado ver el rostro de la madre de Shanks. Parece que esta es la última aparición que va a tener en el manga. Esta fue la escena que me confundió en el anterior capítulo, y hay también aquí una inconsistencia o algo que yo noto extraño, y es cómo llegó la madre de Shanks a este lugar. Si Garling con su fuerza, siendo un caballero de Dios, pues fue quien le dio esta estocada, seguramente tenía la fuerza para matarla en ese momento, pero aún así llegó a este lugar, a esta casa. Vamos a decir que fue porque ella tenía una voluntad muy fuerte, o porque fue una fuerza de madre que ella sacó, lo que sea. Suponiendo que se pueda justificar, hay otro punto, y es cómo tomó a sus niños y se alejó a un lugar que parece totalmente tranquilo. Debió haber caminado mucho para llegar a este lugar, y recordemos que Garling pues estaba ahí al lado de ella. Garling quiere a esos niños, ya tiene planes para ellos, y me parece bastante descuidado de parte de Garling que haya dejado la carriola con los gemelos y se haya ido por ahí a participar en la cacería de humanos, cuando, repito, estos bebés eran importantes para él, además de que se estaba arriesgando a que otros tenryubitos encontraran la carriola en medio de la nada y les dispararan. Entonces ahí no calza, no tiene mucha lógica. Y durante este 1160 vamos a ver bastantes momentos desgarradores durante la caza de los tenryubitos, como por ejemplo este en el que una madre, un padre y su bebé se escondían detrás de una roca pidiéndole al niño que por favor no fuera a llorar, y precisamente lloró, lo que causó que el tenryubito los encontrara y los asesinara, no importándole la petición que le hacían. Parece que el tenryubito estaba totalmente metido en la cacería y lo disfrutaba muchísimo. Obviamente mató a los tres, y esta clase de escenas pues en el manga pasan bastante deprisa, 1 o 2 viñetas y se acabó. Espero que en el anime metan un poco más de sentimiento, un buen soundtrack, una buena dirección para hacer esto pues muchísimo más emotivo y más crudo. Inclusive esto se podría aprovechar muy bien si es que live action llega hasta este punto. Podrían meterle una dirección que nos recuerde a películas como La vida es bella o de temáticas muy parecidas del Holocausto. Ya tienen el material ahí, el manga de Eiichiro Oda, así que este capítulo puede ser muy bien aprovechado tanto por el anime como por el live action. Luego tenemos las pantallas en Tierra Santa, que yo pensaba que serían un poquito más modernas, parece que simplemente son tablas con proyecciones, pero bueno, no es muy importante. Lo importante de esta parte son las familias que se nombran. Los tenryubitos que no quisieron participar o que no pudieron, que se quedaron en Tierra Santa, nombran 3 familias que van a la delantera en la cacería de humanos. La primera es la Figarland, que era obvio porque creo que después de J. García Saturn, Figarland Garling es la persona más poderosa físicamente en ese momento, entonces tiene sentido que la familia Figarland vaya a la delantera. Pero después se nombra a la familia Babette, una familia que no habíamos escuchado, y para ponerla entre la familia Figarland y la Manmeyer, pues tienen que ser una familia bastante poderosa, porque bien Oda pudo haber puesto en segundo lugar a la familia Manmeyer, familia que tiene a Gunko y a otro caballero de Dios, pero me pareció curioso que también pues metan a esta familia Babette. Parece que aún Oda tiene pensado mostrarnos un personaje muy poderoso. Y hablando de los Manmeyer, pues tenemos a Gunko con un diseño muy diferente al de Elbaf. Me gusta mucho el diseño de Gunko de Elbaf, pero creo que este diseño con ropa de la realeza tipo militar pues me gusta muchísimo más. En este entonces ella no era parte de los caballeros de Dios, porque al final vamos a ver que no se encuentra dentro del grupo, así que yo supongo que fue posteriormente ascendida, pero todavía falta confirmar eso. Y pues es llamada la espada más fiel de Dios, o el arma más fiel de Dios, es su apodo. Probablemente eso nos hable de un vínculo con Imu, un vínculo en el que Imu pues la posee constantemente o la manipula constantemente, y pues ella muestra una lealtad ciega. No sabemos cuál es la historia de Gunko, pero posiblemente Oda vaya a mostrarnos una traición de parte de Gunko a Imu por la historia que tiene con Brook, y esto va a ser una estocada bastante fuerte para el gobierno mundial o para los nobles, sobre todo para Imu. Y seguimos con los momentos desgarradores de las familias tratando de sobrevivir, en el que Sam Sommers encuentra a un niño que subió a un árbol y le pone una cama de espinas para que caiga. Bastante fuerte porque son niños los que nos han presentado. Sam Sommers pues para él es una diversión completamente. Llega el padre para tratar de rescatarlo, y pues tenemos una viñeta en la que supongo que ambos mueren porque se ve que la sangre salpica detrás de
de Sam Sommers, dando a entender que el niño cayó y murió. O también puede ser que Sam Sommers haya matado tanto a padre como a hijo, pero Oda no nos especifica muy bien cómo murieron. Sin embargo, es bastante fuerte saber que murió el niño. Y luego tenemos a Dragon encontrándose con la carnicería de los Tenryubitos. Para él es bastante impresionante, al punto de que se tapa la boca y casi llora por ver esta escena. Es uno de los marinos, o quizás el marín pues más empático que ha habido en One Piece, o el que más se han conmovido. Y aquí parece que también hay otro error de parte de Oda, y es que ya no tiene la bandana en el brazo. Esta bandana de patrones tribales de la que hablé en el capítulo anterior ya no la lleva, pero supongo yo que es un error de Oda que se corregirá cuando se lance el volumen completo. Y es el mismo Dragon quien impide que un Tenryubito mate a Iva, eso sí, con una bala tranquilizadora. Creo que le fue bastante bien al Tenryubito. Y también Dragon pues no podía hacer nada más porque era la artillería que tenía a la mano. Se nos siguen revelando sucesos que no vimos en el pasado de Kuma, que ahora los estamos viendo. Luego tenemos la llegada de Rox y otros piratas legendarios a God Valley, y lo que me llama la atención de esta parte es el barco de la izquierda. Bueno, hay dos barcos que me llaman la atención, pero más este de la izquierda. Por ahí la marina dice que son piratas muy reconocidos los que van llegando a God Valley, así que todos estos barcos son de piratas muy fuertes, no son piratas random. Y este barco pues me llama la atención por sus velas, porque parece que están escritas en lenguaje de Poneglyph y parece que es un texto largo. Usualmente pues las banderas tienen un Jolly Roger o algunas letras muy cortas, no toda una frase, son 2 renglones de escritura Poneglyph, así que me llamó mucho la atención esto. Y pues el Jolly Roger parece que está bastante trabajado, es una calavera con huesos cruzados, pero que tiene una tercera línea horizontal también atravesando el cráneo. Puede ser que todo esto sea un tema estético, yo le esté dando más vueltas de las que necesita, pero pues evidentemente me llamó la atención por el texto tipo Poneglyph. Y a la derecha pues hay otro que también parece tener el mismo tipo de texto, con una Jolly Roger que se ve un poquito menos clara, pero me llamó la atención la proa porque parece muy similar a la del Red Force, el barco de Shanks. Y luego tenemos la llegada de los Rocks, que ya habíamos visto en el pasado de Kuma. Primero tenemos a Barbel, a Shiki, a Kyo y al Capitán John, quienes decidieron ir a God Valley específicamente por Shaki. Luego tenemos a Edward Newgate, que me sorprendió porque está ahí para rescatar a Shaki, porque es su amiga. Es para mí el que tiene el motivo más puro para estar ahí, porque pues está por aprecio a Shaki, pero también deja ver que si ella se enamora de él pues a él no le molestaría. Oda balanceó bastante bien las intenciones nobles de Shirohige con el evidente poder de atracción de Shaki. Y tenemos a Stussy, que se molesta inmediatamente por las palabras de Shirohige. Luego tenemos a Gloriosa, totalmente ilusionada con Roger, porque piensa que si salva a Shaki, Roger le va a deber una o quizás se llegue a enamorar de ella. Obviamente si eso llega a pasar, si llega a rescatarla y entregársela a Roger ni las gracias le va a dar. También tenemos a Strausen que nos dice algo bastante interesante, y es que Ochoku se quedó en Hachinosu. Él lo atribuye a que Shaki lo corrió del bar, pero la verdad es que ella se siente que está tramando el robo de Hachinosu. Después tenemos a Big Mom, quien evidentemente pues no está ahí por Shaki, o no lo deja claro. La única mujer que está interesada en rescatar a Shaki, y ni siquiera por ella, es Gloriosa. Me hubiera gustado, como dije en capítulos pasados, ver la reacción de las mujeres de Rocks a la belleza de Shaki. Me hubiera gustado ver si también se enamoraban igual que los hombres de ella, porque Shaki también ha logrado, igual que Boa Hancock, enamorar mujeres. Entonces me hubiera gustado ver esas reacciones, pero parece que las mujeres de Rocks pues saben controlarse bastante bien. Y pues también tenemos a Kaido, quien está bastante desesperado por conseguir una Akuma no Mi, preguntándole a Big Mom si le dará la Akuma no Mi que encuentre en caso de que la encuentre. Sabemos que posteriormente se la roba y se va de Rocks. Y pues ya sabemos que Ochoku se quedó para tramar su estrategia en Hachinosu. Sabemos que Don Marlon está probablemente muerto, pero faltaron Gansui y Gil Bastard, que también forman parte de Rocks. Me pregunto por qué no habrán salido en esta escena. Posiblemente Gansui se quedó en Hachinosu, no lo hemos visto en un buen rato a Gansui. Y Gil Bastard sí que fue a God Valley, pero no apareció en este capítulo. Me hubiera gustado mucho verlo hablar, especificar cuáles eran sus intenciones, si eran ir por Shaki, por tesoros, por Akuma no Mi o por otra cosa. Y luego tenemos esta parte en la que el barco de Rocks pues finalmente arriba, destruyendo y aplastando buques de la marina, lo que nos habla de que este barco pues es inmensamente grande. Yo pensé que era grande, pero no tan grande. Y lo que verdaderamente me llama la atención es
parece la proa de este barco, porque parece que lleva un cadáver amarrado. Las proas que hemos visto pues son de madera, suelen ser animales. El Laura Jackson tiene unas sirenas, pero el barco de Rox tiene lo que parece ser un cadáver sujetado con cuerdas. No parece que esto sea tallado en madera, inclusive el cráneo tiene cabellos que aún son parte del cuerpo, lo que es bastante macabro y me gusta bastante porque pues es muy intimidante. Imagínate un barco que lleva un cuerpo en la proa, pues es bastante intimidante, y me pregunto de quién habrá sido este cuerpo. No parece ser tan grande como el de un gigante, pero definitivamente es más grande que el mismísimo Rox. Espero que en algún momento pues Oda aclare esta situación, que no es muy importante, pero a mí me llama la atención. Lo tenemos un momento gracioso en el que todo mundo aplasta a Roger para poder llegar a rescatar a Shaki. Me pregunto si esto solamente será un momento cómico o será una excusa para que Roger quede en último lugar y que realice otras acciones que no tengan que ver con el rescate de Shaki. Y luego tenemos la presentación de los Caballeros de Dios, de los antiguos Caballeros de Dios, unos diseños bastante llamativos. Empezando de izquierda a derecha tenemos este personaje muy alto que parece ser un Gyojin por la dentadura, también tiene cuernos y alas de murciélago. Es como si fuera de 3 razas diferentes, así que es bastante curioso. No sabemos si es por una Akuma no Mi. Y luego tenemos a esta otra que es un personaje femenino, igualmente con cuernos y una dentadura afilada. Podría ser un Gyojin, pero a mí me recuerda mucho a Moria, sobre todo en su juventud, y en el cambio de género que le hace Oda en un SBS a todos los Shichibukais, incluyendo Moria, también me recuerda mucho a ese personaje. De todos creo que ella es el diseño que más me gusta, suponiendo que Bunko no es parte de los Caballeros de Dios en este momento. Luego tenemos a esta mujer con una espada que me gustó mucho el diseño de esta espada, es de doble filo, pero no es la clásica katana ni la espada europea. A ella ya la habíamos visto en el flashback, lleva una flor en el cabello, parece ser bastante seria y bastante estricta, no hay ningún indicio de alguna Akuma no Mi o de alguna habilidad especial. Luego tenemos el segundo diseño que más me gustó de los Caballeros de Dios antiguos, con máscara de calavera de toro y con una hoz. Me gustan mucho los personajes que usan hoz o guadañas. A este también lo habíamos visto en el flashback, tampoco sabemos nada sobre él y Oda no nos da indicios de alguna habilidad, además del uso de la guadaña. Y para terminar tenemos a este miembro de la familia Manmeyer, que yo pensé que también habíamos visto en el flashback. No sabemos si es hombre o mujer, parece ser el más joven del grupo. Y en aquella ocasión que se nos presentaron a algunos Caballeros de Dios, pues también se nos presentaron unos niños que no aparecen en este 1160. Yo pensé que este Caballero de Dios, que es parte de la familia Manmeyer, era uno de esos niños, pero pues es de un rango superior, siendo Caballero de Dios. Y parece que estos son todos los caballeros antiguos. Había una teoría que decía que eran 12 los Caballeros de Dios y que este grupo estaba basado en el zodíaco. Me gustaba muchísimo la idea que, por ejemplo, Bunko fuera Sagitario y Shamrock fuera Géminis, que cada uno tuviera algún arma, algún Akuma no Mi o algo en su persona que tuviera que ver con uno de estos signos. Pero por lo que vemos en este 1160, los Caballeros de Dios antiguos pues rompen con todo esto. Para empezar, no son 12, son solo 7. Y pues no hablé de Garling ni de Sans Sommers porque ya los conocemos. Ya casi para acabar pues tenemos el arribo de Garp a God Valley, algo que ya sabíamos que terminaría pasando, y en ese entonces no sabíamos que Dragon estaba también en la isla. Ahora que Dragon y Garp, padre e hijo, están presentes, pues me gustaría ver una interacción entre ambos, de Dragon reclamándole a Garp todo lo que está sucediendo y desertando de la marina, mientras que Garp pues tendría una postura muy firme acerca de la marina y habría ahí una ruptura entre padre e hijo. Ojalá que Oda nos pueda dar esto porque me dan muchas ganas de verlo. Y finalmente un detalle que no tiene mucha importancia, pero que se suma a los errores de este capítulo, es que en una viñeta en la que Roger se muestra preocupado por la llegada de Garp, pues podemos ver que no tiene bigote. Sabemos que en esta etapa de su vida él tenía no un bigote abundante como lo conocemos normalmente, sino simplemente vello facial, pero en esta viñeta específicamente no tiene vello facial, un error de Oda que seguramente va a corregir cuando salga el volumen. Y hablando de el vello facial de Roger en este incidente de God Valley, pues hay que recordar que cuando Roger encuentra a Shanks después de este incidente de God Valley, pues lo vemos con su sombrero característico y con su bigote abundante, siendo que en este 1160 pues no tiene su clásico bigote y tiene todavía el sombrero de paja. Es otro error, como el diseño de Shanks bebé que nombré al principio. Y pues la próxima semana no hay capítulo, voy a poder descansar un poco, y esto es todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención de este 1160, y esperar que sigue.